Bienvenidos al stand de Cajamar en Fruit Attraction. Soy Elisa Plumet, periodista agroalimentaria, y a continuación voy a tener una conversación con un compañero, también periodista, especializado en cambio climático y en sostenibilidad agroalimentaria. Él es Javier Bolaños y es director del programa Cambio Climático de Canal Sur Radio. Y lo entrevistamos porque Javier Bolaños ha sido Premio de Periodismo Agroalimentario 2024 de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, premio patrocinado por Cajamar en la categoría de sostenibilidad agroambiental. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Eres premio de este año de Premio Periodismo Agroalimentario APAI por un reportaje titulado TIC for Bio, mezclando el agua y el aceite. Cuéntanos este reportaje, que es de radio, es de audio, además con muchas declaraciones, muchas sintonías, muy dinámico. Pero cuéntanos el contenido de este programa. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, el programa lo dividí en dos porque resultaba demasiado extenso para un reportaje radiofónico, porque tiene muchas vertientes. El reportaje se centra en cómo desde la agricultura regenerativa somos capaces de ahorrar agua y gestionar mejor los recursos que tenemos, los escasos recursos que tenemos, sobre todo en Andalucía, en lo que es el agua, y aprovechar la agricultura regenerativa para limitar, por ejemplo, el uso de fitosanitarios y aprovechar mejor el uso de agua. ¿Cómo? Aprovechando las claves que nos da la propia naturaleza. Allí en esa finca que está en un municipio de Sevilla, en Lora del Río, pudimos comprobar en primera mano cómo no hace falta desbrozar, cómo no hace falta arrancar la naturaleza para sacarle a la naturaleza el máximo partido, en este caso la aceituna con la que se hace el aceite allí, en esa misma almazara en la que se trabaja. El reportaje se divide en dos partes. En esa primera parte estuvimos en el campo viendo exactamente cómo se trabaja con agricultura regenerativa, cómo se limita el uso de productos químicos, o prácticamente se elimina, todo consiguiendo el equilibrio en la naturaleza, el equilibrio entre los insectos buenos, vamos a decirlo, y los insectos malos, consiguiendo que haya una cadena equilibrada. Había animales, había ovejas, había gallinas, todos cumplen su función. Había pájaros también, que también controlan a los insectos, de tal manera que algo que lleva funcionando tantos miles de años como la naturaleza, ¿por qué no reaprovecharlo y utilizarlo en nuestro propio beneficio, en este caso a la hora de cultivar las aceitunas para sacar ese aceite virgen extra, ecológico además? Cuanto más apellidos tenga el aceite, me enseñaron, mejor, pues ese aceite virgen extra ecológico en la almazara. Todo esto se consigue gracias a una herramienta TIC, una herramienta digital que desarrolla la Universidad de Córdoba para conseguir que la biodiversidad sea la máxima posible en una finca de estas características. Es muy curioso el sistema que utilizan porque te permite valorar cómo de biodiverso, cómo es de sana la biodiversidad en tu finca, y te ayuda a mejorarla, sabiendo qué especies hay más y qué especies hay menos. Y también sabiendo qué cantidad de agua necesita en cada momento del cultivo en base a unos sensores. Esa aplicación de la Universidad de Córdoba está disponible para los agricultores, y en esa finca la gente de Ingeoliva, que es la empresa que allí lo ponía en funcionamiento, la aprovechaba al máximo para conseguir el máximo de biodiversidad. Y luego está la otra parte, la almazara. También gracias a esa herramienta digital se sabe en qué momentos del proceso de fabricación de aceite el agua se utiliza en mayor medida y es capaz de ahorrar hasta un 20% de agua en la almazara a la hora de fabricar el aceite. Si necesitamos 1 litro de agua para fabricar 1 litro de aceite, el objetivo era ir bajando cada vez más ese litro de agua hasta llegar a un 0,6, por ejemplo, que es a lo mejor el límite. Menos no se puede utilizar ya de agua para fabricar el aceite. Entonces esa herramienta digital la estuvieron probando durante 2 años y nosotros fuimos a verlo, y así lo hemos contado en el reportaje, cómo funciona en el ámbito de la finca y de la biodiversidad,
Y en el ámbito de la almazara también para hacer un aceite de oliva, que además está buenísimo, porque tuve la ocasión de probarlo también, lógicamente. Y una pregunta, ¿esa herramienta se gestiona desde un móvil, como este que aparece aquí detrás? Efectivamente, los agricultores se la pueden descargar gratuitamente de la web de Ecovalia, que es donde creo que está ahora mismo instalada, gratuitamente, y pueden utilizarla en cualquier explotación. Lógicamente, en una explotación ecológica tiene más sentido porque es donde tú estás fomentando la biodiversidad de tu explotación, más que en otra en la que los productos químicos sean la moneda de cambio común. Pero sí, es gratuita y se puede descargar, porque además la semana pasada o hace un par de semanas vimos los resultados. Nosotros explicamos cómo era el procedimiento, era un proyecto y ahora mismo es una realidad, y los resultados están en torno a ese 20% de ahorro de agua que tan necesaria es en una tierra además como la mía, como Andalucía. Muy bien. Ese reportaje de TIC for Bio, mezclando el agua y el aceite, que es premio APAE, Premio Periodismo Agroalimentario en 2024, se difundió en el programa Cambio Climático de Canal Sur Radio, programa del que eres director. ¿Cuánta información hay de cambio climático actualmente? Llevas con este programa unos 6 años, pero ¿qué diferencia hay desde cuando comenzaste hace 6 años ahora? Yo creo que ahora la pregunta sería al revés. ¿Qué información manejamos que no tenga que ver con el cambio climático? Yo creo que si ves cualquier informativo en televisión, todo tiene que ver con el cambio climático. Desde la guerra y todo lo que ello conlleva como impacto hacia el medio ambiente, a la economía, la agricultura, la sociedad, la adaptación, la pobreza, la desigualdad, todo tiene que ver de una manera u otra con este fenómeno que efectivamente hace ya unas décadas que está con nosotros, bastantes décadas más de las que en un principio pensábamos, pero que hasta hace pocos lustros no éramos muy conscientes de ello, al menos, ¿no? Nosotros llevamos 6 años haciendo un programa específico de cambio climático. No había ninguno en la radio española, somos pioneros en ese sentido. Yo estoy muy contento de haber iniciado un tipo de información que no se manejaba, y a mí me preguntaban cuando presenté el proyecto, ¿y tú de qué vas a hablar? ¿No? Porque en principio yo quería que se llamara ¿y tú qué vas a hacer para implicar a la sociedad? Ese ¿y tú qué vas a hacer? Me dijeron, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? No está muy claro. ¿Tú de qué vas a hablar? Digo, yo voy a hablar de cambio climático. Dice, pues se va a llamar cambio climático. Y ahora me alegro porque no tengo que explicar de qué va el programa. Cuando yo digo que tengo un programa que se llama cambio climático, pues no tengo que explicar demasiado. Pero sí que es verdad que a lo largo de los últimos años la información cada vez fluctúa de una manera más fluida, ¿no? Valga la redundancia. Y en la redacción de radio, yo estoy en la parte de informativos, todo el mundo a lo largo del día me sugiere 4, 5, 6 o 7 cuestiones relacionadas con el cambio climático, bien sea con la biodiversidad, bien sea con la economía, bien sea con las empresas, bien sea con cuestiones físicas del cambio climático acerca de circunstancias relativas a las temperaturas o a los récords que vamos batiendo. Hemos batido más de 220 récords de días de calor en la última década. 220 récords de días de calor frente a 7 récords de días de frío. No, es una evidencia que el calentamiento global lo tenemos encima, lo estamos sufriendo, lo estamos padeciendo, y tenemos que hacer cosas para intentar cambiar el paso. También hablamos de esas cosas en el programa, en cambio climático. También damos claves, también hablamos de contaminación digital, también hablamos de transporte. En definitiva, ¿qué no hay hoy día que no tenga que ver con el cambio climático en nuestra información actual? Y por supuesto la agricultura, ¿no? Yo te iba a preguntar, del sector agrario hablas en el programa de cambio climático, ¿y cómo hablas? Porque hay una doble vertiente. La agricultura forma parte, la agricultura y la ganadería forma parte del entorno natural, porque es una actividad que se lleva a cabo en el entorno natural. Pero a la vez hay varios estudios que dicen que el conjunto de la agricultura, con el transporte incluido que se necesita, es responsable del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cuánta información de agricultura y cómo sale en tu programa? Bueno, sale mucha información sobre agricultura. La agricultura tiene una cara y una cruz, como casi todo, ¿no?
Y hay una parte evidentemente buena, porque es un sumidero de carbono, y además es una parte fundamental. No se puede vivir sin la agricultura. Necesitamos alimentar esas 8.000 millones de personas que hay en el mundo. Y es fundamental que lo hagamos de la mejor manera posible. Y ahí es donde están los detalles, ¿no? En los detalles es donde está el diablo de saber cómo conseguir hacerlo de una manera lo más sostenible posible. Aquí tenemos muchísimos ejemplos, y en el reportaje que traigo aquí se veía uno, ¿no? Esa agricultura regenerativa es una de las claves. Creo que hay que cambiar un poco el modelo de agroindustria por una agricultura más implicada con la propia naturaleza. Tenemos que vivir con la naturaleza, no someterla, y creo que la agricultura debe ir en ese sentido, en el sentido de intentar aprovecharnos el uno del otro, pero eso también tiene unas limitaciones. Hablamos de cultivos de cercanía, de agricultura lo más cercana posible. Obviamente, como tú decías, traer cualquier producto del otro lado del Atlántico tiene una huella de carbono inmensa. Quizás también tengamos que reeducarnos, no solamente hacer una agricultura más sostenible, sino también como consumidores, consumir de una manera más sostenible, y a lo mejor tenemos que consumir más de temporada. En definitiva, hay muchos detalles que contamos en el programa que nos hacen ver las cosas de una manera distinta o una manera más clara a lo que podemos poner, porque vamos al mercado y tenemos una oferta amplia y variada, y no siempre sabemos exactamente lo que buscar. En el programa intentamos dar algunas claves, aunque, como te digo, siempre hay varias vertientes de un mismo asunto, y siempre hay discrepancias también, ¿eh? Eso no podemos olvidarlo. Y ya para terminar, vamos a recuperar el nombre original del programa de Cambio Climático de Canal Sur Radio, y como periodista especializado en cambio climático, dinos qué podríamos hacer los ciudadanos de a pie, ¿no? ¿Y tú qué harías? 3 consejillos para mejorar y reducir estas altas temperaturas, estos récords que dices que estamos cumpliendo en la última década. Bueno, yo creo que lo primero de todo es la propia concienciación. Yo creo que antes de iniciar un movimiento, uno tiene que ser consciente realmente de que tiene que iniciar ese movimiento, tiene que ser consciente de la necesidad de iniciar ese movimiento. En este sentido va el programa. El programa intenta difundir la información de la manera más rigurosa posible para concienciar a la gente, porque yo creo que no todo el mundo está plenamente convencido de que el calentamiento global lo podamos modificar. Lo de que el calentamiento global existe, yo creo que no hay nadie que tenga dudas, porque los datos están ahí. Es como hablar de si la Tierra es redonda. Bueno, pues hay terraplanistas, efectivamente, pero no es lo lógico y lo habitual a la hora de hablar. Entonces, concienciar por un lado. Por otro lado, yo creo que el transporte es una de las bases fundamentales de modificar los modelos de ciudad. Tenemos que ir a una ciudad más pequeña en la que el transporte no sea la base fundamental. Yo acabo de venir y he tardado de llegar 1 hora y media aproximadamente. Desde la estación de tren. Desde la estación de tren. No es lo idóneo. Quizás hay que cambiar nuestro modelo de transporte de alguna manera. Y luego hay que cambiar pequeñas costumbres en el ámbito de la alimentación. Hay, como decía antes, que consumir más productos de cercanía. Hay que reducir nuestro consumo de carne, siento por la ganadería, pero es verdad que hay que reducirla también. Y, por ejemplo, también la contaminación digital también tenemos que reducirla. Son muchísimas cosas las que podemos ir haciendo. Por favor, no intentes hacerlas todas. No intentes hacerlas todas porque será imposible. Y no se coangustien si no las consiguen. Si queremos hacerlo todo a la vez de manera perfecta, y si le echamos en cara a los demás, pero es que tú no haces... No. Vamos a hacer cada uno lo que podamos. Y haciendo cada uno lo que podamos, solamente un 10% yo creo que será bastante más viable un futuro de la humanidad y frenar un poco ese calentamiento que ahora mismo está en 1,5 y que esperemos que no llegue a los 2 grados de aquí a final de siglo.
Pues muchísimas gracias, Javier Bolaños, por tus consejos para los ciudadanos y enhorabuena por ese premio de periodismo agroalimentario de APAE 2024, premio patrocinado por Cajamar. Y ya nos despedimos, así que muchísimas gracias también a todos ustedes que nos están viendo a través de las pantallas y un saludo. Hasta luego.